Nuestro texto viene de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Oiga la palabra del Señor. Pablo, Silvanos y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y les mencionamos en nuestras oraciones constantemente, recordando ante Dios y el Padre su labor en la fe y su trabajo de amor y fidelidad, de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues sabemos, hermanos y hermanas, amados por Dios, que Él les ha escogido, porque el mensaje del Evangelio vino a ustedes no apenas en palabras, sino también en poder y en el Espíritu del Santo, con la plena convicción. Así como ustedes saben qué calidad de personas nosotros demostramos ser entre ustedes por su causa. Y ustedes se tornaron imitadores de nosotros y del Señor, pues aun con la persecución que ustedes recibieron la palabra con alegría, inspirado por el Espíritu del Santo, tal que se tornaron un ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y en Acaya. Pues la palabra del Señor ha sido escuchado desde ustedes, no apenas en Macedonia y en Acaya, sino en cada sitio. Su fe en Dios ha sido notorio, ya que no tenemos necesidad de hablarles con respecto a eso. Pues la gente de esas regiones nos dan relatorio de ustedes, de la calidad de bienvenida que tuvimos entre ustedes, cómo cambiaron a Dios desde los ídolos para servir a un Dios verdadero y vivo, y para esperar por su Hijo desde el cielo, quien Él ha resucitado, Jesús, quien nos redime de la ira por venir. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Creciendo en un sitio misionero, en medio de un contexto muy evangélico en Brasil, era muy constante, muy normativo hablar de nuestra fe en motivo o sentido evangelístico, anunciando a los demás lo que Jesús había hecho, quién era Dios y el plan de Dios para la redención de todos. Era motivo de tantos estudios bíblicos, sermones, encuentros y entrenamientos misioneros, estudios de misiones. No era la única noción del cual hablábamos, pero era sino el enfoque más central de todo. Era muy cerca. Hablar evangelísticamente de nuestra fe era un presupuesto, era un motivo central de toda nuestra acción como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Pero pregunto, si no es más importante lo que los demás afuera de la iglesia vienen hablando acerca de nuestra fe, de las palabras que nosotros utilizamos, las palabras nuestras para describir y hablar de nuestra fe con motivo de cambiar
a los demás. Cuando miramos las escrituras hebreas, encontramos vez tras vez un motivo especial de que las naciones vendrían en algún momento, tocando la puerta en Israel para indagar sobre su fe, sobre su relación con Yahvé. Las naciones iban a venir para encontrar el motivo de la fe, la práctica, el establecimiento de una nación cuya vida nacional, cuya sociedad era marcadamente distinta a todos los demás. La esperanza, el propósito del llamado, de la convocación de Israel, era de que ellos vivieran una relación de dependencia en Yahvé marcada suficientemente para que las demás naciones vinieran tocando y clamando para saber cuál era su secreto. ¿Qué era que hacía de Israel una nación tan distinta que ellos necesitaban esa distinción para sí mismos? Israel jamás llegó a ese estado. Las naciones jamás llegaron tocando la puerta para decir: ustedes tienen algo que nosotros carecemos. Tenemos apenas 2 ejemplos que llegan cerca de alguna declaración tal. Encontramos el ejemplo de Naamán, que viene diciendo: escuché que hay un profeta en Israel que me puede sanar de mi lepra y yo necesito esto. Encontramos la reina de Sabá, o diríamos Cush o Etiopía hoy día, que viene indagando por el secreto de la sabiduría de Salomón, con la intención de llevar algo para atrás para su nación, algo de provecho para ellos. Pero las naciones jamás, otros sí vinieron indagando por Yahvé. Jamás vieron en el ejemplo vivido de Israel algo que ellos realmente carecían. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, apenas encontramos un que otro ejemplo de algo semejante. En Hechos capítulo 4, la sociedad alrededor de los discípulos empezó a indagar referente a la experiencia diferente que vían en su relación sus relaciones interpersonales, de una comunidad viva y eficaz, una comunidad amada que los demás judíos querían experimentar para sí mismos. Encontramos también en Hechos capítulo 10 que Cornelio envía a algunos para indagar de Pedro referente a su mensaje, porque Dios le había enviado que llegara para recibir un mensaje de Pedro. Otro sí tenemos aquí en las palabras de Pablo, que una comunidad se había formado alrededor de los discípulos en Tesalónica. Gente afuera de la iglesia que estaba
indagando y comentando y preguntando referente a la fe de estos creyentes. En el segundo siglo tenemos un reporte de un gobernador romano que habla de el crecimiento de la fe cristiana que llegó a tal punto de que había un número insuficiente para comprar la carne sacrificada a ídolos en los templos paganos. Pero tal realidad ha sido muy difícil de encontrar en la historia del cristianismo. Pues nosotros estamos mucho más voltados a hablar referente a nuestra fe que vivir la realidad del Evangelio. Al final del día no importa tanto lo que yo diga referente a Dios, lo que yo enseñe por palabras o que escriba referente a la teología, a la doctrina, a las escrituras. Lo que más importa son los ejemplos de mi diario vivir, por medio de los cuales doy testimonio de la realidad del Evangelio. Jesús inicia su ministerio y luego ya envía 70 discípulos en un viaje misionero de 2 en 2. Y yo indago, ¿qué conocían estos discípulos para estar predicando? No tenían mucho que decir. Lo que tenían era un ejemplo de aceptación para expresar por medio de sus acciones. Ya habían visto Jesús extendiendo la mano a aquellos que necesitaban ser curados de enfermedad. Habían visto a Jesús extendiendo la aceptación de Dios a aquellos que se encontraban rechazados por la sociedad. Ya tenían un mensaje para compartir porque habían visto en el ejemplo de Jesús en pocos días, sí. Pero un ejemplo de amor, compasión, misericordia. Padres de la iglesia han dicho, predique el Evangelio diariamente. Cuando necesario, usen palabras. Y tienen razón. Porque mis palabras no tienen la misma autoridad que tienen mis hechos, mis actitudes, mis acciones, mediante el cual el mundo puede medir o percibir la realidad del Evangelio, la presencia de Cristo en mi vida. Es cuando doy demostración del amor de Dios. Cuando doy demostración de que Dios sí de veras acepta a todos sin discriminar. Que el mundo puede escuchar mis palabras y darles crédito. Pablo escribe a estos creyentes en Tesalónica, diciendo, el mundo a su alrededor ha visto en su ejemplo de fe
un mensaje a proclamar referente a ustedes. Estaban viviendo la realidad del Evangelio. Estaban proclamando a Jesucristo, a Dios, por medio de sus acciones, sus actitudes, su forma de interactuar entre sí y ante la sociedad a su alrededor. El mundo alrededor nuestro tiene por qué tocar la puerta de nuestras iglesias. ¿Tiene motivo, razón para indagar de nosotros referente a nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra convicción referente a Cristo Jesús? ¿Miran en nuestras vidas algo del cual ellos carecen? Si no tienen por qué tocar la puerta de nuestras iglesias, no tenemos ningún mensaje a proclamar. Nuestras palabras quedan huecas, vacías, sin autoridad. Hasta que el Evangelio transforme nuestras vidas, el mundo no tiene el por qué indagar con nosotros por buenas nuevas. ¿Están tocando a nuestra puerta? ¿Tienen motivo?